nos pueden escribir a través de la mensajería al Dilo 3456, un bolívar más básico masiva. También al teléfono 0212 482-9750. Nos pueden ver a través de www.rcr.tv y no podemos dejar por fuera también las redes, el Twitter y el Periscope @RCR750. El día de hoy vamos a tener como invitado al diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda, y quien también es economista, para hablar sobre todo el tema económico que nos viene en lo que es noviembre-diciembre y ver cómo vamos a iniciar también el año 2018. Parte de la información que se ha ido desarrollando durante el fin de semana y también el día de hoy están todos los temas sociales, y entre ellos todo lo que ha sucedido con las carnicerías, quienes han sido supervisadas en operativos por el SUNDEN. Muchas de ellas, por ejemplo, en Puerto La Cruz, en Guarenas Guatire, incluso aquí en Caracas, han sido cerradas por parte del SUNDE, ya que tuvimos control de precios por parte del Ejecutivo Nacional en cuanto a la carne, al pollo y a otros productos, parte de lo que vamos a hablar hoy con el diputado Ángel Alvarado. Reseña, por ejemplo, tal cual que el panorama de la industria es oscuro, los cierres de empresas no cesan, productos escasean. El segundo trimestre de 2017 solo trabaja el 34.83% de la capacidad del país, mientras que para el 2012 a esta época era el 56%. Por su parte, Rafael Ramírez también reconoce severos problemas en PDVSA y pide confianza. El expresidente de la estatal apuntó que el mercado petrolero ha castigado a PDVSA y a Venezuela. Pues bueno, ya hemos visto todos los casos de corrupción que se han derivado de PDVSA y de otras sucursales en cuanto al caso venezolano. Protestaron en el 23 de enero tras 15 días sin agua. Suspendieron por 18 horas el servicio también en Guarenas. Vemos cómo este tema del agua es recurrente, tanto en la provincia como aquí en la ciudad capital. Vemos muchas veces cuando personas colocan imágenes de el agua que les llega a los hogares, agua que está prácticamente llena de barro, sucia, no apta para el consumo humano. También tenemos que juez español envió a prisión a expresidente de Energía, Nervis Villalobos. Por su parte, también en materia internacional, la Organización Panamericana de la Salud entregó fármacos antimaláricos para Venezuela. Madres venezolanas siguen acudiendo a Colombia para buscar vacunas para sus hijos. Y aquí hay un pronunciamiento que se ha ido desarrollando a través de las distintas agencias de Naciones Unidas con relación al tema de la salud y de la crisis humanitaria en el país. Cómo se está viendo afectado los países cercanos, es decir, Colombia, Brasil, la Guyana, las islas del Caribe, con relación no solo con el tema de la comida, sino con el tema de la salud. Son muchas las personas que están viajando a estos países a buscar tratamiento, a ver cómo hacen para sobrellevar enfermedades como el cáncer, como el SIDA, tema de trasplantes, y cosas tan sencillas como a lo mejor el tema de los niños, el tema de las gripes. Ahora empezó también el tema de las lluvias, vemos muchas personas engripadas y los países cercanos a nosotros han hecho varias reuniones en cuanto a este tema de salud, porque preocupa, ya que están tratando de evitar a lo mejor que se genere algún tipo de pandemia o algo por el estilo en la región, producto que Venezuela no está cumpliendo con el tema de salud ni de proveer a los venezolanos los medicamentos que necesitan. También veíamos la semana pasada cómo en la sesión de la Asamblea Nacional hablaban sobre los casos de difteria y otras enfermedades que, como la malaria, que hace muchísimos años ya no existían en el país, y que con esta falta de salubridad, con esta falta de preocupación por parte del Ejecutivo Nacional de la salud de los venezolanos, pues se han ido desarrollando. Y también en temas de salud, por ejemplo, vemos que la tasa de embarazo en adolescentes en el país es equiparable a la que tiene Kenia, el país en África. Las irregularidades en la dotación de anticonceptivos, la falta de políticas públicas de prevención y el aumento de las condiciones de pobreza han incidido en el número de embarazos de niñas desde los 12 años. Advierten que esto va a generar graves problemas sociales, y lo vemos también como en las noticias
se consiguen casi que a diario 1 o 2 bebés o recién nacidos o chiquiticos de 1 año, 2 añitos, abandonados por estas madres y que, bueno, son recibidos en entidades de atención, en casas de abrigo, familias sustitutas, entre otros, porque no existe una política pública por parte del Ejecutivo Nacional en materia de prevención del embarazo en adolescentes, principalmente, y también el embarazo en mujeres adultas, porque al no conseguirse ninguno de estos métodos, incrementa entonces el número de embarazos no deseados. También otra de las noticias que desarrolla tal cual es que las policías y los militares son autores del 35% de los homicidios ocurridos en Caracas, señala este reporte. Entre mayo y septiembre del 2017 se reportaron 755 homicidios en la Gran Caracas. La Policía Nacional Bolivariana encabeza los cuerpos que cometen ajusticiamiento, según este informe que les recomiendo que puedan leer en tal cual. Y que vimos ya en varios programas hace meses atrás que organizaciones como Provea lo estaban desarrollando en sus informes propios, y que ya vemos entonces que está saliendo este tipo de casos para a la luz pública, pues, que ya se están dando estudios específicos sobre esto. Venezolanos en Madrid protestan por escasez de medicamentos y cifra de desnutrición en Venezuela, y Colombia facilita visa a los venezolanos. El día de hoy queremos tratar justamente el tema económico. Estamos esperando que llegue nuestro invitado, el diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda y economista. Pero en relación a este tema, quiero cerrar este primer espacio con una nota del diputado Julio Borges, que señala que Maduro puso el pago de la deuda por encima del hambre de los venezolanos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, cuestionó que el gobierno nacional decidiera, una vez más, pagar los compromisos de deuda externa que traer cargamentos de comida y medicinas al país. El jefe del Poder Legislativo exhortó al Ejecutivo Nacional, a Nicolás Maduro, a refinanciar la deuda para atender con esos recursos la crisis económica y el hambre del pueblo de Venezuela. Abro comillas de lo que señala el diputado Julio Borges: Maduro pretende pagar en el año más de 12 millones de dólares en deuda externa, a pesar de la crisis económica que vive Venezuela. El gasto social del 2017 no llega ni al 40% de ese monto. Ellos se cobran y se dan el vuelto. Es un nido de corrupción. Ellos mismos son quienes tienen los bonos de la deuda. Es una sinvergüenzura que actúan contra los venezolanos, nada más por mantener sus negocios millonarios con la banca internacional. Según las declaraciones que ofreció Julio Borges, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, este viernes Venezuela abonará más de 841 millones de dólares al pago de la deuda externa, dinero que puede ser utilizado para la compra de comida y medicamentos en el país. También vemos en parte de la declaración que este tema ha acelerado el empobrecimiento de la población y hay que revisar la asignación de las divisas para alimentos, ya que estas han disminuido en un 30% en comparación con el año 2016, cuando se utilizaron divisas para la importación de alimentos y medicamentos. Pues bueno, así con esta nota vamos a ir a la primera pausa y de vuelta estaremos entonces con el diputado Ángel Alvarado hablando de este tema económico 2017-2018. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
tienes un equipo inteligente, tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas. Todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer. Y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando, o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta. Les recordamos que nos pueden llamar al 0212-482-9750. Estamos en vivo y a través de la mensajería del Dilo 3456. El día de hoy tenemos como invitado al diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda por Primero Justicia, quien también es economista, y estamos hablando sobre el tema económico en el país. Habíamos dejado una pregunta al aire: las estimaciones de cierre 2017 y principios del 2018. Mira, bueno, un poco lo que se está esperando es una caída de la producción, siga cayendo, por lo menos el 10%. Y a este punto quiero hacer un inciso, ¿no? Para que tengamos una idea, las caídas de producción y de crisis económica más grandes del mundo son pues el periodo especial cubano, el año 89 al año 92, la caída de la Unión Soviética en el año 91, en 89-91, la Gran Depresión de los Estados Unidos en el año 1928. Bueno, la crisis venezolana es de esa magnitud, no solo de esa magnitud, es peor que el periodo especial cubano, es peor que el colapso del comunismo en el año 89 en la Unión Soviética. Entonces, lo que se estima es que es un colapso económico lo que estamos viendo, porque las empresas no tienen cómo producir, no tienen materia prima, no tienen, las máquinas se dañan, en fin, lo que la gente está viendo en su vida, ¿no? Es un primer colapso importante. Una manifestación de ese colapso que todo el mundo puede observar y palpar es el aumento desmedido de los precios.
nosotros tenemos un incremento de precios que yo creo que este mes de octubre que está terminando va a ser récord. Y posiblemente ya sea una hiperinflación en todos los rubros de la economía, especialmente el rubro de los alimentos, que es el más sensible. Lo que más está subiendo de precio son los alimentos. Porque es el más solicitado. El más solicitado, es el que menos se consigue y es el que más controla el gobierno. Y lo que más controla genera pues como una presión mayor sobre esos bienes y se van a un mercado negro donde los precios son aún mayores. Bueno, lo vemos ahorita con el tema de la carne y hablábamos sobre noticias que hay carnicerías que las han cerrado el Sundé por el tema de la regulación de los precios. Así es. Entonces, bueno, ese es un primer punto, Bárbara, respondiendo a tu pregunta, que son dos variables importantes y eso se manifiesta en una gran variable de la economía, un gran indicador, que es el consumo. Los venezolanos están dejando de consumir, eso es evidente, pero sobre todo dejando de consumir alimentos y eso es muy grave. Porque la pérdida del consumo de los alimentos, sea porque la capacidad de compra no les da, sea por la inflación, o sea porque el salario no les da y la economía está paralizada, está colocando en una situación de hambruna. ¿Qué quiere decir hambruna? Bueno, que la gente se muere por inanición, de hambre. Morirse de hambre no es que tú te mueres porque no tienes el último alimento que comer, sino que además en un contexto en el cual no hay jabón, no hay champú, no puedes comprar jabón, no hay champú, no hay agua potable, no hay sanidad, entonces tú te mueres de cualquier infección. Entonces hay muchos niños y personas que están enfermas y se están muriendo, de hambre. Y el hambre hace que las defensas bajen y empieza la hambruna a hacer su trabajo. El hambre empieza a matar a la gente. Y por eso el informe de Cáritas es revelador. 300.000 niños en riesgo en Venezuela de esta situación. Entonces, miren, el panorama que yo estoy viendo y es el panorama que mes a mes vamos en esa dirección, vamos a una situación de hambruna, un desastre humanitario. Bueno, simplemente por un grupo de personas que están dispuestas a aferrarse al poder a toda costa y no dejarse ayudar por la comunidad internacional, que es lo que tenemos en este caso. Y yo creo que la única manera de que esto cambie, este cambio económico sea posible, es con un cambio político y esa es la lucha en la cual estamos enfocados, al menos de la Asamblea Nacional y todos los partidos políticos, que es fundamental lograr ese cambio, lograr esas elecciones libres y justas, de manera tal de que demos fin a este desastre. Tenemos 3 oyentes en línea, vamos a escucharlos y seguimos. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, su nombre. Juan Díaz del Paraíso. Cuéntenos, señor Juan. Yo tengo una información y me gustaría que ustedes si saben algo, de los 2 candidatos a la presidencia por el PSUV, una mujer y un hombre. No sé, me imagino que irán a primaria para definir quién va y que no pierden con nadie. Creo que uno es Henry Ramos Alú por el PSUV y Luis Ortega Díaz también por el PSUV. Me gustaría que me respondieran. Gracias. Gracias, señor Juan. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Aló, sí, mi nombre es Severín. Cuéntenos, señor Severín. Mire, yo le voy a hablar al diputado que está aquí en Ángel Alvarado. Le voy a decir lo siguiente. Mire, si yo fuera hoy en día diputado de la Asamblea Nacional, yo no estaría viendo lo que está haciendo el gobierno, sino lo que hago yo en la Asamblea. Por ejemplo, yo estaría cambiando la ley de ilícitos cambiarios, de tal manera de que la ley de ilícitos cambiarios, todo lo que diga que es ilegal, lo convierto en legal. Lo segundo que haría sería citar a la banca privada para que en la Comisión de Finanzas nos explicara cuál es la realidad de la banca en Venezuela. Si es verdad o no es verdad que no hay una crisis de efectivo. Si es verdad o es verdad que ellos están bien económica y financieramente. Si se están dando los préstamos para vivienda. Si nosotros tenemos una caída en el sector crediticio del país. Lo tercero que estaría haciendo, por ejemplo, estaría yo hablando con la banca internacional para que venga a Venezuela y pueda invertir en dólares en el país, es decir, que pueda prestar dólares en Venezuela, que sea legal. En eso estaría yo. Y lo cuarto que estaría haciendo es planteando de una vez la dolarización del país. Esa sería la salida económica del país. Pero ustedes lo que hacen es criticar todo lo que hace el gobierno. No hagan eso. Sean proactivos, sean inventivos, actúen. Ustedes tienen muchísimas herramientas para trabajar y no lo hacen. Lo que andan es una politiquería todo el tiempo. ¿Dónde está la reforma a la ley de ilícitos cambiarios? No hay reforma. ¿Dónde están las comisiones que tienen que intervenir en asuntos económicos? Tampoco lo hay. ¿Dónde está la dolarización del país? Tampoco lo hay. Lo que andan es una quejadera todo el tiempo y así no se avanza. Esa es mi participación y buenas tardes. Gracias, muy amable, buenas tardes. Tenemos otro oyente en línea. Buenas tardes, ¿su nombre y dónde nos llama? ¿Aló? Sí, con usted, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Es la señora Ángela de la Candelaria.
Cuéntenos, señora Ángela. Sí, yo no, aparte de la incapacidad que tienen ellos, ¿no será un plan deliberado para terminar de implantar su comunismo, controlando todos los precios y que los negocios quiebren y ellos los toman? Porque yo creo que es una cosa ya premeditada. Entonces, me gustaría que la persona que usted está entrevistando diera su opinión. Gracias y Gracias. buenas tardes. Pues sí, le recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el diputado Ángel Alvarado, quien no es solo diputado, sino también economista. Ángel, le damos respuesta muy a esta interesante pregunta. las tres intervenciones de los que nos llamaron, ¿no? La verdad es que no sé quiénes son los candidatos del PSUV y, digamos, creo que tenemos que pelear es por las primarias dentro de la oposición lo más pronto posible. Sería una manera pues de reconstruir el liderazgo y empezar a trabajar en lo que es realmente importante, que es esa elección presidencial del año que viene. En segundo lugar, me llamó un usuario, el segundo, pero no conozco. Severín. Severín. Uh-huh. Severín yo creo que sería un excelente diputado porque en verdad todo lo que él ha dicho, muchas de esas cosas las hemos estado realizando, ¿no? Fíjate, la ley de ilícitos cambiarios, la reforma de la ley de ilícitos cambiarios, hay una propuesta, yo tengo una propuesta que hice yo personalmente. Evidentemente aquí el rollo que tenemos es que toda ley que hace la Asamblea Nacional es declarada inconstitucional por el TSJ también y legítimo. Entonces, bueno, estamos en una trampa de la cual es muy difícil salirse, pero leyes de ilícitos cambiarios, leyes para reformar la ley de precios justos, leyes para reactivar la economía, la ley de producción nacional y muchas otras leyes, algunas se aprobaron ya y el gobierno simplemente no quiso implementarlas. Así que el tema del país no es que falten o no falten leyes, aquí el problema es otro, pero de todas maneras, la ley de ilícitos cambiarios yo la tengo y cuando quiera se la puedo mostrar, por mis redes podemos estar en contacto. Respecto a la banca privada, bueno, la banca privada está en una situación sumamente complicada. Evidentemente la reducción del crédito ha sido muy importante, como él señalaba, por la devaluación. No voy a ahondar en eso, pero aquí todo el mundo ha perdido. Yo creo que la banca tiene más activos en inmuebles que la que tiene en la cartera. O sea, eso es algo claro. La banca también está devaluada. Respecto a la banca internacional, mira, en Venezuela también encantaría que la banca internacional también diera créditos, pero aquí se tiene que recuperar la confianza. Aquí nadie va a invertir en Venezuela con estos niveles. Uh-huh. Aquí nadie quiere invertir en Venezuela mientras estén gobernando estos señores que están con amenazas de expropiación, amenazas que se van a llevar presos los carniceros, que se van a llevar presos a los panaderos, que se van a llevar presos los empresarios. Con eso la banca no va a venir a Venezuela. Sí hay gente viniendo a Venezuela, hay banqueros, hay hedge funds, hay mucha gente que está viniendo, pero simplemente a cobrar la deuda externa que tiene Venezuela, ese es el interés que hay en este momento. Y finalmente, respecto a la dolarización tiene un problema, que es que requiere una reforma constitucional, porque la moneda de curso legal de la economía es el bolívar. Entonces, bueno, sí, es una manera de cambiar, de resolver el problema. La inflación es dolarizando la economía, no hay duda de eso. Sin embargo, un camino que tiene una vuelta muy larga porque requiere una reforma constitucional para evitar que el bolívar sea la única moneda de curso legal. Yo creo en la libertad monetaria, creo que en la economía debería haber una gran cantidad de monedas circulando, esa es mi opinión personal, y creo que hace falta anclar en una moneda para resolver este problema de manera inmediata. La dolarización es una de las salidas, pero hay otras. Respecto a la señora Ángela, sí, efectivamente el socialismo es un sistema de control político y de control económico y de control social. Y cuando tú no tienes libertades económicas, cuando el único que te emplea es el Estado, el que te da la bolsa de comida es el Estado, el único que tiene alimentos es el Estado y además es el jefe del partido del Estado, evidentemente uno pierde la libertad. Y en definitiva nuestra lucha en este momento es por lograr elecciones no controladas, es decir, elecciones libres, elecciones justas. Porque si el miembro de mesa, el presidente de la mesa, es el mismo del CLAP y sabe cómo votas tú y no te da la bolsa de CLAP, sino votas a favor del PSUV, evidentemente eso no es una elección libre. Y ante eso hay que rebelarse. Y nuestra lucha en este momento es por lograr recuperar el voto como instrumento de cambio en Venezuela, porque los votos los tenemos, pero requerimos libertad y por eso está esa lucha por lograr esa libertad en unas próximas elecciones en Venezuela. Cuando hay control económico, hay control político y control social. Y por eso la libertad económica es fundamental para rescatar la libertad política en Venezuela. Y en base a ese control político vemos también el tema del presupuesto de la nación, que no fue entregado a la Asamblea Nacional, sino a la ANC. ¿Se ha tenido conocimiento del contenido de esto? ¿Cómo se proyecta para el 2018 el dinero, los fondos públicos? Sí, mira, bueno, muy importante tu punto, ¿no? Desde el siglo XI, más o menos, que empezaron las cortes en España y que fueron los primeros parlamentos del mundo,
Básicamente el Parlamento tenía como primera misión recibir el presupuesto del rey y decretar o no aumento de impuestos para la población. Eso es la misión básica de un Parlamento. Bueno, Venezuela en este momento tiene vigente únicamente el presupuesto del año 2016, porque al no ser presentado es reconducido, y el presidente Maduro ha venido gastando una gran cantidad de dinero en el año 2017 sin presupuesto y pretende hacer lo mismo el año 2018. Entonces, mira, ni Monagas, ni Páez, ni Juan Vicente Gómez, ni Pérez Jiménez, todos presentaban el presupuesto ante el Parlamento o ante la simulación de Parlamento que existiera, pero siempre se presentaba y rendían cuenta ante el Parlamento. Pérez Jiménez, Guzmán, todo el mundo. Menos Maduro. Entonces Maduro está cometiendo, no enviando el presupuesto a la nación, el acto de corrupción más grande de la historia como hecho público y notorio. Y en este momento, entonces, todo ese dinero que es de los venezolanos, que es producto de la renta petrolera, el presidente Maduro lo está gastando a discreción. Bueno, él está en este momento en un acto abierto de corrupción, el más grande de la historia, porque es dinero de los venezolanos y un dinero que está siendo usado de manera completamente discrecional y a gusto del presidente de la República. No está autorizado para ninguno de los gastos que está haciendo. Es decir, que no vamos a tener tampoco control en el 2018 de lo que va a gastar el gobierno, de lo que se va a endeudar, de los supuestos proyectos que hay, de cuánto es lo que se va a recibir. Sí, y no solo eso, sino que ese descontrol administrativo también es el descontrol de la economía que la gente está viendo en su propio presupuesto personal y el presupuesto familiar. O sea, eso es un reflejo claro. Uno dice, bueno, ¿por qué yo tengo este descontrol presupuestario? Bueno, porque el presidente de la República está en ese descontrol presupuestario. Y hago un inciso acá. Si nosotros queremos reestructurar la deuda externa, que es fundamental, el presidente Maduro debe ser autorizado por la Asamblea Nacional, y eso es parte del problema por lo cual no quieren reestructurar la deuda, porque tienen que reconocer el Parlamento venezolano, que es el único reconocido por el mundo entero. Y en ese sentido, pues hace falta, el presidente Maduro solito se metió en ese autobloqueo financiero, ya que al no estar autorizado para emitir deuda ni para negociar deuda, evidentemente él se bloqueó también ante los mercados internacionales al desconocer la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. Tenemos que hacer el último corte, ya nos toca el último trocito del programa, y les recordamos que nos pueden llamar al 0212-482-9750 y también a la mensajería al Dilo 3456. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo. Solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira Andrés Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre.
En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta, les recordamos que nos pueden llamar al 0212-482-9750, también nos pueden escribir a la mensajería al Dilo 3456. Tenemos como invitado el día de hoy al diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda y Primero Justicia y también economista. Ya nos quedan pocos minutos para el cierre del espacio. Esta Navidad, para la familia venezolana, para los poquitos que quedamos aquí en familia, porque muchas de las familias con toda esta situación han tenido los hijos que emigrar, los nietos salir. ¿Cómo se ve? ¿Tenemos o no tenemos hallaca este diciembre? Mira, lamentablemente yo creo que una cantidad importante de hogares venezolanos no va a tener hallaca. O sea, yo pienso que estas van a ser las navidades más tristes de la historia. Son las navidades de Nicolás Maduro, las navidades de la crisis, la navidad de la crisis humanitaria. Yo pienso a veces pues que, bueno, y esto va a ser así, miren, el gobierno va a lanzar una gran cantidad de dinero a la calle el próximo 15 de noviembre, que es el día donde pagan utilidades y todo lo demás. Ese dinero va a salir a la calle. Señores, usted gástelo lo más rápido posible porque la inflación que se viene va a ser un mayor. Es un dinero que hacer a la calle a buscar en los anaqueles lo que no hay. Y eso simplemente genera inflación. Normalmente eso va a esos días va a haber un aumento del tipo de cambio, como ha ocurrido en los últimos años, lamentablemente. Y estas navidades pues sigue la caída del consumo. Miren, aquí no hay mejora económica con este gobierno, lamentablemente. Y por eso todo nuestro esfuerzo va a estar enfocado en ese cambio político lo más pronto posible en Venezuela. La gente que pueda, pues con ese dinero no se lo quede en las cuentas. Pasa con mucha gente adulta que el dinero lo mantiene en sus cuentas. Miren, claro, el ahorrito. Los ahorritos, miren, traten de gastar eso lo más rápido posible o gastarlo en alimentos, que es fundamental. No dejen. Y el que pueda comprar los alimentos y le queda un poco más, pues evidentemente gastarlo en algo que no cambie de valor. Si va a ser una construcción, bueno, lo que pueda consumir o algún bien que luego pueda vender y por un precio mayor, de manera tal que se proteja de la inflación. Eso es fundamental en este momento. Y creo que este es el momento de los que están en familia, estar muy unidos, estar muy cerca, porque viene un vendaval, un huracán sumamente fuerte y la única manera de superarlo es unidos, en familia. Lamentablemente hemos llegado a una situación que nadie quería, que advertimos muchísimas veces, pero ya este nivel de inflación ya es el huracán de la hiperinflación y esto se lo lleva todo por delante, lamentablemente. Y por otro lado, creo que es fundamental aquellas personas que tengan familia afuera. Bueno, Venezuela se está convirtiendo poco a poco en un país de remesas. Venezuela era un país que aquí se mandaba plata para Canarias, para España, para Italia, para todos los países, para Perú, para Colombia. Ahora es al revés.
y a esas personas mayores, mucha gente que está sola aquí, a decirle a sus hijos que les manden plata, que les manden divisas, porque es la única manera para esas personas de superar esta crisis, y aquellas personas pues que están ganando en bolívares, evidentemente reinventarse, buscar trabajos que les permitan pues redondearse el sueldo para enfrentar esta difícil situación que vamos a superar. Lo vamos a superar los venezolanos, pero estamos llegando al momento más difícil de esa crisis y tenemos que empujar con mucha fuerza a todos unidos por ese cambio político que también, si Dios me da, ante el año que viene va a ser posible en Venezuela. Y si tuviéramos que darle un ABC al Ejecutivo Nacional para apalear un poco esta crisis humanitaria, tanto en diciembre como en los primeros meses del año, porque recordemos que siempre en enero pues la producción de alimentos es mucho menor, porque el consumo fue mayor en diciembre por el tema de Navidad, Año Nuevo, etcétera. Este año va a ser más fuerte aún. ¿Cuál sería ese ABC que tuviera que cumplir el Ejecutivo Nacional para paliar esta situación? 3 cosas, ¿no? El ABC. La primera, darle prioridad a la crisis humanitaria, abrir el canal humanitario para que vengan de la Unión Europea, de la ONU, de los países de la región, medicinas y alimentos para los más pobres en Venezuela. En segundo lugar, aceptar el auxilio financiero, de manera tal que los países del mundo también puedan ayudar a Venezuela a renegociar su deuda y a encontrar recursos para aumentar el consumo del venezolano y se recuperen las empresas. Y en tercer lugar, abrir PDVSA a la inversión, hacer las reformas de manera tal de que todas esas empresas que quieren invertir en Venezuela empiecen a invertir en Venezuela. Lamentablemente creo que Maduro no escucha estas propuestas y lamentablemente ya nadie le cree a Maduro, pero esas serían las 3 cosas básicas por las cuales habría que comenzar a recuperar nuestra economía y a recuperar el país. Bueno, les damos las gracias al diputado Ángel Alvarado por estar el día de hoy con nosotros aquí. Les recordamos que nos pueden contactar el próximo lunes de nuevo a la 1 de la tarde con el diputado Julio Borges, quien nos va a acompañar.